Yacún Flores presenta Coffee Low, el podcast. Queridos amigos, soy Rodolfo Guerrero Martínez y este es su podcast de Coffee Low, donde hablamos de los diferentes temas del derecho en sociedad. Y en esta ocasión estamos en un panorama bastante importante en nuestra vida jurídica en Jalisco, que es la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Agradecemos a su director Gerardo Castillo Torres por todas las finas atenciones para hacer posible que en esta ocasión el podcast se grabe en esta locación. Y desde luego una gran invitada, así lo tengo que decir, la doctora Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez nos acompaña. Ella es mediadora privada número 525 de la Ciudad de México, además que es socia directiva de Anmecon AC. Y qué gusto que estés aquí en el podcast, querida Pau. Al contrario, muchas gracias, Rodolfo, por esta invitación. Qué honor y qué gusto poder compartir contigo todos estos conocimientos. No, al contrario. A ver, vamos a estar platicando. Esto es una plática, recuerden bien, queridos amigos, que ya sea que nos estén escuchando desde Spotify, si no nos estás siguiendo, te invito a que nos sigas. Y de igual manera lo puedes estar viendo desde YouTube y Facebook. A ver, mediación y tecnologías es el tema de esta ocasión a conversar tranquilamente, querida Pau. Mediación y tecnologías, a ver, desde la pandemia las cosas cambiaron en la vida jurídica, en la vida profesional, en la vida cotidiana de cada uno de nosotros, y de tal manera pues la mediación entendida desde un punto de vista convencional, tradicional, también se modificó con las tecnologías. Para introducirnos en este tema, ¿cómo debe comprenderse por parte de las personas que sean o no abogados, abogadas, mediadores o no, este tema de la sinergia entre la mediación llevada a cabo por las tecnologías de la información y comunicación? ¿Cómo debe ser entendido ese tema? Sí, mira, primero empezar a darles un contexto respecto a qué es la mediación, que forma parte de la justicia alternativa, mejor llamada como una justicia adecuada o una justicia complementaria al sistema que hoy existe para resolver los conflictos, que es acudir a un tribunal, presentar una demanda, esperar el proceso judicial, las etapas formales y luego recibir una sentencia que no sabemos si puede ser 1 año, 2 años, a veces hasta 6. Sí, claro. ¿Qué es lo que hacen estos mecanismos alternativos, como lo es la negociación, la mediación, la conciliación, el arbitraje? Bueno, pues lo que buscan es complementar a un sistema judicial de una manera mucho más efectiva para satisfacer necesidades y sobre todo favoreciendo el diálogo, teniendo esta comunicación positiva, quitar toda esta información que muchas veces no nos permite dialogar y no nos permite ser empático con el otro, a lo que nosotros llamamos generar una connotación positiva de lo que estamos viviendo, ¿no? Todos tenemos nuestras percepciones de los conflictos, nuestras percepciones de vida, nuestras expectativas del otro, ¿no? Entonces, cuando vamos a un proceso en el que tenemos la ayuda de un tercero experto llamado mediador o llamado facilitador en los casos penales, lo que ellos nos ayudan es a generar este puente de comunicación en donde podemos tener una conexión con el otro en varios sentidos, ¿no? Nada más entender al otro en lo que quiere, en lo que busca, no solo en su historia, sino buscar estos intereses y satisfacer estas necesidades, y sobre todo el tema de las emociones, el poder atender las emociones, ¿no? Una cuestión que no pasa en un proceso judicial, porque desafortunadamente nuestros tribunales tienen mucho trabajo, tienen poco personal, tienen malas condiciones en sus ámbitos laborales, entonces difícilmente puedes atender estas emociones que están viviendo, y que estas emociones es lo que hacen que un conflicto escale, ¿no? Y muchas veces se estanque y no logres encontrar una salida. Entonces, a través de la mediación, lo que pasa es que las personas acuden a este canal de comunicación bastante efectivo, donde manifiestan cuáles son sus emociones, cuáles son estas necesidades, y pueden generar acuerdos tanto verbales como escritos para lograr la resolución. Es más, muchas veces estos procesos ayudan a prevenir conflictos en un futuro y nos ayudan a saber gestionar conflictos desde otra óptica, ¿no? Manera confrontativa, ¿no? Como nos solemos manejar. Que sea la comunicación, el diálogo, el método adecuado extrajudicial para dirimir controversias. Sí, así es. Entonces,
Es una manera, por eso yo la llamo complementaria, porque no necesariamente tiene que ser alternativa a la justicia, ¿no? Muchas veces pudiste ya acudir a un proceso judicial y de repente dices, ay, existe un mecanismo alternativo, ¿cómo le hago para acudir? Se puede suspender el proceso sin ningún problema, se notifica al juez que hay interés para acudir a estos mecanismos alternativos, se suspende el proceso y puedes acudir ante un centro de justicia alternativa, a un servicio público o a través de los mediadores privados que ya existen en muchos estados de la República Mexicana. Entonces, incluso una vez dictada la sentencia de un juez, es posible acudir a un mecanismo alternativo con el fin de ver cómo cumplir con las obligaciones establecidas en esa sentencia. Es muy importante. A ver, una vez que tenemos el contexto de qué es la mediación, la importancia que esta tiene y también que ocasiona que tenga una mayor, que sea más dinámico el procedimiento, con las tecnologías, ¿a qué punto vamos? Si bien es cierto, no podemos ocultar, hay asimetrías en nuestro país, por temas que no están contemplados aún en la ley o que no quedan muy claros, o bien porque, como bien lo has mencionado, hay muchos juzgados a lo largo y ancho de nuestro país que no cuentan con ni siquiera una computadora. Pero bueno, más allá de todas esas circunstancias, con las tecnologías, ¿de qué manera tú has visto que el mediador dice, a ver, hay que ser disruptivos, hay que estar fuera de la caja y hay que ver que con las tecnologías, vamos a decirlo así, mi práctica como mediador no queda solamente en México, sino que incluso puede incidir globalmente en la vida de empresas o de controversias de personas que no son de México, que son de Argentina, que son de Colombia, que son de España. Que nos comentes ese sentido. Sí, me encanta que toques este punto. Primero que nada, hace más de 14 años tenemos ya en varias legislaciones estatales la autorización del uso de medios electrónicos, que es lo que se implementó ahora por pandemia en más de 20 estados. 5 fueron los estados que ya regulaban el uso de medios electrónicos, entre ellos Ciudad de México, Tlaxcala, Hidalgo, Quintana Roo, que permitían llevar a cabo las sesiones de mediación a través del uso de un medio electrónico, llamémosle videollamada, llamémosle correo electrónico, un WhatsApp, llamada telefónica. Entonces ya estaba regulado en sus legislaciones, incluso algunos estados un poco más de 14 años, como lo fue en Ciudad de México. No obstante eso, en la implementación, como tú sabes, de las tecnologías no ha sido fácil en nuestro país. Ha tenido que venir una situación de pandemia con el fin de que otros estados empiecen a ampliar el uso de estas tecnologías, como las que te he mencionado anteriormente. Y por ejemplo fue uno de los estados pioneros en llevar más de 4,000 casos a través de uso de las tecnologías, fue Chiapas. Y además a veces pensamos, bueno, Chiapas no es un estado que tiene grandes recursos para el acceso de tecnología, ¿no? Y cuando vemos en sus estadísticas y en sus redes sociales y en sus páginas oficiales que son más de 4,000 casos en un año, quiere decir que no solo los mecanismos alternativos están siendo efectivos, sino que empezar a implementar un sistema de mediación electrónica ha permitido a 4,000 personas lograr gestionar sus conflictos, ¿no? En México han sido poco menos de 1,000 casos en el último trimestre. Sin embargo, es un proceso no solo de generar lineamientos, porque lo que queremos es establecer estas regulaciones para preservar la confidencialidad, para preservar la información generada dentro de estos procesos. Recordemos que estamos hablando de datos personales y de conflictos, ¿no?, de los seres humanos. Entonces, es muy importante empezar a gestionar esos sistemas de resguardo de información, el cómo utilizar las tecnologías y el cómo educar, que es algo en lo que nos hemos visto envueltos como capacitadores, el alfabetizar a las personas al uso de las tecnologías. Entonces yo lo que veo ahora es que ya no empezamos una sesión de mediación. Cuénteme, ¿qué es lo que lo trae a una mediación? ¿Qué es lo que lo llevó a estar aquí? ¿No? Y ahora es, bueno, vamos a empezar una guía, vamos a establecer un manual de uso de tecnologías, porque la gente no está acostumbrada a abrir un Zoom, a configurar las cookies, ¿no?, que ahora nos aparecen en todos los programas de web. Sí. Y dices, bueno, a ver, empecemos primero a poner en un nivel
de equidad a las personas que acuden a un mecanismo alternativo con el fin de que ellos puedan utilizar las tecnologías Totalmente. en una situación de igualdad. Lleva al tema específicamente de los Online Dispute Resolution. ¿Qué son? Y posteriormente a ello, ¿qué plataformas tú ves que están haciendo bien esta aplicación de los Online Dispute Resolution? Esto para las personas que dicen, ok, a ver, me estoy emocionando con esto que nos está comentando nuestra querida Pau, y cómo entiendo esto, y qué plataformas hay, e incluso a través de eso hay quienes a lo mejor estén cooperando, no lo sabemos, con ingenieros, y que digan, vamos a generar una nueva propuesta. Uno nunca sabe, pero que nos puedas decir ODR. Sí, se ha intentado desarrollar varias plataformas por varios mediadores en el país, ya desde hace más de 4 años. Ha sido un trabajo interdisciplinario, pero primero me gustaría establecer esta diferencia. El uso de los medios electrónicos en la mediación es lo que ha permeado durante esta época. Todavía un tema de Online Dispute Resolution, yo lo veo, es un sistema mucho más actualizado, mucho más sofisticado en el tema de la resolución de conflictos, porque conlleva todo un sistema digitalizado, ¿no? Algo que platico mucho es que, por ejemplo, un sistema de Online Dispute Resolution podemos empezarlo desde una negociación automatizada, como lo es un blind binding o como lo es un visual binding, en donde uno se somete a la toma de decisiones de manera automática dentro de una plataforma, como lo vemos con Airbnb, como lo vemos con Amazon, como lo vemos con eBay, varias plataformas en donde, Uber incluso, ¿no? Cuando tú dices, bueno, a ver, no es la calidad que yo pedí en el servicio, no es el producto que yo pedí en el servicio, hubo demora del chofer, ¿no? Entonces te cobran los 15 pesos. Y tú lo que dices, bueno, no fue mi culpa, fue una demora porque el chofer nunca avanzó o el producto no cumple con las condiciones. Entonces ahí mismo, cuando tú tienes las opciones para seleccionar cómo resuelves el conflicto, es una negociación automatizada. Totalmente. Entonces desde ahí empezamos con un tema de ODR. Posteriormente, cuando tú ya estás en una plataforma en donde puedes empezar a plantear las formas de resolver los conflictos, por ejemplo, vamos a plataformas como Profeco, ¿no? O Conducef, que también son plataformas pioneras en México para la resolución de conflictos. Entonces, aunque tú metes una queja electrónica, tú estás teniendo la posibilidad de establecer cuáles son tus documentos base, ¿no? Del conflicto, cuál es tu narrativa del conflicto y cuál es tu propuesta para resolver el conflicto. Seguimos hablando de una negociación automatizada, pero en la que tú estableces estas formas de resolver el conflicto y estas opciones, porque eso va a permitir a la otra parte que se encuentra en conflicto o a la que estás requiriendo que se presente ante estas instituciones, que también vea las posibilidades de, ok, no tendría yo ningún conflicto en reembolsarte como una aerolínea de manera electrónica tu demora, ¿no? O tu retraso en el equipaje. Totalmente. Y así subsano ese conflicto y no tendría por qué escalar a un sistema judicial, ¿no? Como los que vemos. Entonces, los Online Dispute Resolution contempla sistemas automatizados de negociación como sistemas mucho más avanzados, en donde ya estamos hablando de que ya empezamos a implementar las tecnologías de las que tú bien hablas, como inteligencia artificial de aprendizaje automático, para dar respuesta a ciertas necesidades, por ejemplo, en temas de inversión, ¿no? En temas de crowdfunding, en temas de criptomonedas, ¿no? Empezamos a utilizar este tipo de tecnologías con el fin de resolver un conflicto. Y entonces los Online Dispute Resolution contemplan todo este tipo de sistemas. Ya no estamos hablando de solo una mediación electrónica o solo un arbitraje a través de una plataforma de videollamada. No, ya estamos hablando de sistemas que van desde lo más básico como una negociación automatizada hasta lo más complejo, ¿no? Que hoy hablamos de un blockchain, que hoy hablamos de sistemas de inversión, de inteligencia artificial, machine learning. Entonces, eso es lo que estamos viendo hoy en día con los ODR. No, totalmente. Una cosa es hablar de mediación en línea y otra cosa es hablar de Online Dispute Resolution. Entonces, totalmente importante hacer esa diferenciación para que también la persona que diga, es que mira, ya estoy empezando a citar a las personas en un Zoom, ya soy un mediador de Online Dispute Resolution. No, y es que esa confusión suele pasar.
Por eso es importante que a través de este podcast hagamos una clarificación de ciertos puntos. Vale la pena entonces que desde ya sea Spotify o YouTube, donde nos estés acompañando, tomes nota. Sabemos que tus preguntas son bastante directas y nos interesaría mucho que nos las hagas llegar. Mientras tanto, vamos a un pequeño corte y volvemos. Amigos, estoy súper feliz y cómo no, estando aquí desde Yacún Flores, donde pueden ver alrededor muchos arreglos de una alta calidad para todos los seres queridos que papá, mamá, tía, novia, novio, que deseamos dejarles siempre todo lo mejor. Y bueno, no solamente por el 10 de mayo o por el 14 de febrero, todos los días deseamos de darles un detalle fino y aquí lo podemos encontrar acompañado de chocolates, de diferentes tonalidades, grandes, enormes, hasta detalles más pequeños y todos de una amplia calidad. Y todo lo mejor aquí desde la sede principal que está ubicada por Calzada Federalismo, cruzando con la calle Jesús García y justamente aquí en Guadalajara. Pero, a ver, si eres de Tonalá, Tlaquepaque o nos estás viendo otra parte del país, bueno, probablemente en Jalisco y solamente en Jalisco hoy por hoy, a través de su sitio web también puedes ver toda la colección que hay. Y es que es una calidad súper grande, es una colección bastante amplia y a solo un clic de distancia también puedes solicitar tu pedido y te llegará a la brevedad. Así que no duden. Y además, a todos los que nos están viendo ahorita en Coffee Low, bueno, pues van a tener promoción especial, así que déjenos en los comentarios qué opinan. Ya checaron el sitio yacunflores.com. Así inmediatamente pueden ir, visitar, mandar una captura y dejarnos en Coffee Low para estar participando en las dinámicas. Así que denle su pulgar arriba, compartan y por supuesto aquí los vemos. Yo mientras tanto aquí sigo en Yacún Flores y ustedes sigan en el podcast que está fantástico el tema. Regresamos, queridos amigos, están en su podcast de Coffee Low y bueno, estamos hablando justamente de mediación y tecnologías con mi querida Paola Ontiveros, mediadora experta, una implacable académica que desea poder dar a conocer este importante tema en todo el país y en muchas partes del mundo, querida Paola. ¡Qué barbaridad! Es uno de los efectos tan importantes de las tecnologías, ¿no? Y bueno, precisamente estábamos hablando de los ODR y en este punto es ver las plataformas. Quiero hacer un comentario que es, como decías, efectivamente muchas dependencias dentro de nuestro país ya utilizan, vamos a decirlo así, una especie de plataforma que se asemeja a los ODR para establecer esa mediación, ¿no? Ya sea en el ámbito público o también en el ámbito privado, que ahí va mi referencia, tratándose de empresas tan grandes como el monstruo del mercado electrónico que es Amazon. Durante mucho tiempo Amazon ya ha establecido este método, pero bueno, hace falta que más empresas hagan eso aquí en México, ¿no? Claro, sí, es algo que se busca implementar, es algo que ya te comentaba yo que es un trabajo interdisciplinario porque como abogados buscamos el tema de regular todos los sistemas inteligentes o todas las tecnologías que vienen a nuestro país y la verdad es que muchas veces no se puede regular hasta que no se desarrollan esos sistemas. El trabajar como abogados, con programadores, con arquitectos blockchain, con gente que ha desarrollado sistemas de inteligencia artificial, conlleva un análisis multidisciplinario, interdisciplinario, que impacta en lo transdisciplinario para un sistema regulatorio, ¿no? Claro. Entonces, hoy vemos a nivel internacional plataformas como Smart Settle, que fue una de las pioneras en temas de resolución de conflictos a través de la negociación automatizada. Tenemos ya también sistemas en la India, que se llama una plataforma que se llama Sama. Tenemos en España una plataforma que se llama Mediar Online. Incluso la Comisión de la Unión Europea tiene una plataforma con más de 20 idiomas, de expertos que hablan 20 idiomas distintos
y que proporcionan esta resolución de conflictos en temas de comercio transfronterizo, entonces para todos los estados miembros de la Unión Europea. Entonces es una plataforma que constantemente tiene revisiones, que genera datos estadísticos y que además se les da una capacitación continua a todos los facilitadores de esta plataforma, ¿no? Entonces, no obstante esas plataformas, todavía hay países que siguen desarrollando estos sistemas de resolución de conflictos digitales, y uno de los pioneros que también cambia nuestro esquema de justicia es el de cleros. Hoy estamos hablando de una justicia descentralizada y yo digo, estamos muy acostumbrados a acudir ante un tercero a que resuelva nuestros conflictos, a otorgarle el poder de resolución de nuestros conflictos, hablemosle juez o hablemosle árbitro, y que ellos tomen la determinación de cómo debemos resolver nuestros conflictos. Y cuando empezamos a hablar de una justicia descentralizada, primero lo que se nos viene a la mente es, ya no tendremos en una autoridad centralizado la toma de decisiones, ¿no? Ya estamos hablando de diferentes entidades con las que podemos tomar este tipo de decisiones, pero cuando involucramos temas tecnológicos, como lo es una criptomoneda a través de un PNK que se le llame a tu criptomoneda dentro de una plataforma como lo es Cleros, con justicia descentralizada, cambia todo el esquema de cómo resolvemos conflictos, incluso de cómo se implementa el arbitraje, ¿no? Totalmente. Porque tú propones un conflicto dentro de esta plataforma y lo que hacen es, las personas que interactúan dentro de esta plataforma invierten criptomonedas para poder participar como jurados, que los jurados son en esta plataforma conocidos como los árbitros de la plataforma. Entonces es muy interesante que ellos invierten para poder participar como árbitros, y una vez que empiezan a resolver el conflicto, pues el sistema los incentiva a que resuelvan de manera correcta, a que no quieran engañar al sistema desarrollado para resolver el conflicto, y les da como premio otra criptomoneda, ¿no? Entonces es muy interesante. Está muy padre el modelo, me agrada mucho. A ver, estamos hablando de algo muy cierto, que pone bajo la sana crítica todo lo que tenemos en México, claro, por lo menos cuando se habla, por ejemplo, estás diciendo que se resuelve bajo la vía extrajudicial, sí, la mediación, pero conocemos que hay todo un tema en donde el Poder Judicial pues sí es preponderantemente significativo cuando se trata de mediación, y por otra parte la designación de quien es el titular de un instituto de justicia alternativa en cada una de las entidades de la República, que es el Ejecutivo junto con el Legislativo, lo cual no debería ser así si se trata de algo totalmente ajeno a... Pero bueno, eso es una sana crítica que conforme vayamos avanzando tal vez se toque con más impacto, con más detalle probablemente. Y eso es un tema importante, el empezar a generar cultura en el tema de las tecnologías con nuestras instituciones. Totalmente. Y con los representantes. Y yo la verdad me siento contenta en Ciudad de México porque es la primera vez que se decide empezar a capacitar a mediadores en temas de tecnologías. Totalmente. No obstante, ya se hizo aquí en Jalisco, con el director del Instituto de Justicia Alternativa. Totalmente. Ya se hizo en el estado de Morelos, también tuvimos una capacitación con los mediadores de Morelos, y ahora por primera vez lo tenemos en Ciudad de México. Entonces, hace 4 años estábamos hablando de poder implementar los sistemas de gestión electrónica para resolver conflictos, y hoy, después de pandemia, ya podemos empezar a capacitar no solo a los mediadores, sino que creo que es un tema de empezar a generar manuales de uso, empezar a generar lineamientos, y creo que también la responsabilidad la tenemos nosotros, Rodolfo, como abogados, como capacitadores y como líderes que buscamos revolucionar en temas de tecnología, es empezar a trabajar y empezar a hacer propuestas con grupos interdisciplinarios como lo que tú estás haciendo el día de hoy, y empezar a hacer estas dinámicas de, ok, vamos a trabajar juntos en un programa de colaboración para capacitar gente en Jalisco, para capacitar gente en Ciudad de México, para empezar a generar esta alfabetización tecnológica a todas las personas que somos parte del sistema judicial. Totalmente. Si no empezamos nosotros a educarnos, difícilmente las autoridades se van a dar el abasto para poder
generar estos conocimientos a toda la población. Es muy importante lo que mencionas, querida Paola, de hecho va muy en colación de lo que hemos estado manejando, que por cierto, uno de los integrantes de un consejo consultivo que ha integrado la sociedad Coffee Law, doctor Jorge Fernández Ruiz, recientemente estriba sobre la transformación y cultura digital. El doctor Guillermo Raúl Cepeda Lecona forma parte de dicho consejo. Se está generando otro con una sinergia próximamente que daremos a conocer con el legislativo, en donde también nos galardona y decir públicamente que Paola nos ha aceptado la invitación. Entonces, en ese entendido, sí, las cosas están cambiando para bien, en donde definitivamente hay muchos sectores que les va a venir muy bien, si no es que ya es una obligación, la alfabetización digital, hablando de mediación escolar, hablando de mediación comunitaria, con todos los gremios de la sociedad civil organizada que desean no estar totalmente encadenados, por mencionar una palabra, a lo que diga la autoridad, o cuando llegue la autoridad, está a expensas de que oye, pues alguien que me resuelva, pues el policía ya cuando llegue, no, pues por eso está colapsado el sistema. Entonces, eso es una manera bastante importante de entender la mediación y las tecnologías en la actualidad, cómo esto no solamente es un medio para hacer, y tal vez a lo mejor el término es fuerte, bobadas, sino va a hacer cosas de impacto que ayuden para lo que estamos hablando, que es establecer armonía, tranquilidad, paz, vamos a decir civilización, sociedad civilizada, claro, en tiempos de hoy. Claro, y existen retos, como lo hemos visto y lo hemos platicado ya en varios foros, el tema, sobre todo tú que eres experto, el tema de proteger los datos. Claro. Y es algo que nos ha tocado vivir, ¿no? Porque nuestra información como mediadores privados que trabajamos y estamos certificados para un centro de justicia alternativa, nuestros datos son públicos. Sí. Los datos también de muchos mediadores privados en otros estados son públicos, ¿no? Entonces, incluso la información que proporcione una persona con nosotros de manera, en una mediación tradicional, son datos personales. Y imagínate cuando estamos utilizando un sistema o una plataforma digital en donde tenemos que empezar primero a conocer cómo configurar nuestras cookies. Posteriormente, si estamos dando aceptación en un cuadro de términos y condiciones. ¿Cuáles son estos términos y condiciones? Leemos en verdad estos términos y condiciones. Y posteriormente, cuando ya nos requieren a nosotros, aquí en el estado de Jalisco te piden que tengas tu aviso de privacidad simplificado para poder dar servicios en la mediación, ¿no? Entonces, lo mismo nosotros en Ciudad de México tenemos un aviso de privacidad registrado ante el INAI. Y creo que es una responsabilidad que debemos de tener todos cuando prestamos un servicio. Entonces, no solo es una cuestión de utilizar las tecnologías, es utilizar las tecnologías con responsabilidad. Totalmente. Y los retos que conlleva esta responsabilidad de uso de las tecnologías. Porque siempre están en la mesa de debate estas preguntas de ¿y quién guarda la información? ¿Quién es responsable de la información? Y si somos dueños realmente de nuestra información, o nada más es una ficción que nos venden como si fuera un cuento para dormir, ¿no? Si eres dueño de tu información, ya duerme tranquilo, y es cierto, ¿no? Así es. Sí, cuando quieras rectificar alguno de tus datos, ¿no? Exactamente. O te pongas a proporcionar alguno de tus datos. ¿Cómo lo haces valer? ¿No? Porque es algo, fíjate, esto es muy importante porque no va deslindado en lo absoluto con lo que hablamos, mediación y tecnologías, puesto que los datos son el punto para que todo funcione. Y sobre todo cuando sabes que existe algún tema que no queda claro, que hay que combatir, pero ¿por qué combates cuando a nivel nacional el único para poder saber y conocer de temas entre particulares es el INAI? Así es. Ninguno de los órganos garantes estatales está con ese tema más que el particular con el sujeto obligado, no entre particulares. Y también ese es un tema bien importante a resolver, porque la mediación en tiempos de disrupción tecnológica, claro que tiene que comprender que el órgano estatal comprenda de esos temas, sino cómo vamos a otra vez, cómo vas a delegar, cómo vas a priorizar, cómo vas a optimizar, no va a haber eso. Y otro tema importante en los retos es eso, que ahora las tecnologías nos pueden brindar más información, nos puede generar analítica avanzada, ¿no? Totalmente. Para poder determinar, bueno, a ver, a comparación de un sistema judicial, los formalismos que conlleva un sistema judicial, ¿cómo puedo empezar a implementar un mecanismo alternativo? ¿Qué tan efectivo ha sido?
para qué para qué parte de la sociedad se ha implementado este mecanismo alternativo, ¿no? Cómo mejorar el servicio. Entonces, todos estos datos estadísticos generados estos datos a través de una analítica avanzada nos va a abrir el panorama de cómo empezar a resolver los conflictos y cómo gestionar y mejorar nuestro sistema judicial, ¿no? Eso como segundo reto. Y como tercer reto es cuándo sí y qué tipo de tecnologías empezar a implementar en estos sistemas de ODR. ¿Cuáles son nuestros límites, nuestros alcances? El otro día debatíamos respecto al uso de la inteligencia artificial. Hay un Virtual Lab que nos ayuda, un laboratorio virtual que nos ayuda a analizar los gestos a través de la inteligencia artificial para determinar si una persona se siente contenta, se siente enojada, siente triste. Entonces, ¿qué tan válido es el uso de estos sistemas a través de este laboratorio virtual? Jugándole al bolígrafo. Ándale, para que nos ayude a nosotros como mediadores a seguir gestionando el conflicto. ¿Qué tan válido es? ¿Consideras que es válido contar con uso de biométricos para la identificación y legitimación? Eso es muy importante, podríamos decir que es una intrusión a la privacidad de las personas. Y bajo esos temas también queda claro que uno de los grandes desafíos, ahora que estamos hablando de los retos y desafíos, pues obviamente es la prevención, la seguridad de la información. Y el derecho a la intimidad. Y el derecho a la intimidad. Pero, ¿qué tan bueno sería utilizarlo? ¿Hasta dónde es nuestro límite en el derecho a la intimidad? ¿No? ¿O hasta dónde es nuestro límite en el derecho de acceso a la justicia? Yo creo que en temas regulatorios estamos sobreregulados, sin embargo establecer parámetros de cuáles son esos límites en el uso de la tecnología para garantizar derechos humanos es muy importante. Y esa es nuestra labor con el desarrollo de tecnologías. A ver, definitivamente esto da para hacer una nueva conversación, querida Pau. Afortunadamente con los temas digitales también podemos tener esta conversación en cualquier momento, así que espérenla pronto, no es amenaza, es invitación y spoiler. Pero a ver, vámonos a concretar de alguna manera parcial esta amena conversación, mi querida Paola, y es el tema de qué sigue para México. Se habla de legislaciones ya de característica de naturaleza federal, nacional. Una ley general. ¿Sí se ve eso ya? ¿O va a haber más limitaciones? ¿O qué impacto, en tu opinión, va a tener en los estados para generar que ya no exista como que, acá yo preveo en Ciudad de México una cosa, pero en Chiapas no, y en Jalisco esto es algo totalmente distinto, en Nuevo León también, cada quien con su tema, ¿no? Mira, ahorita una de las ventajas que existe es que ya tenemos 29 leyes estatales en materia de justicia alternativa. Tenemos Querétaro, que tiene un reglamento, y tenemos Guerrero, que tiene lineamientos internos de su centro de justicia alternativa, como también el estado de Morelos, ¿no? Sin embargo, cada una de las legislaciones puede hacer reformas en el uso y la implementación de los medios electrónicos. ¿Qué tenemos a nivel República Mexicana? Tenemos 4 propuestas de ley general en justicia alternativa. Una de esas 4 propuestas contempla ya el uso de plataformas virtuales y tiene todo un capítulo respecto a definiciones, que es la de 2018, la primera propuesta que se aprobó en Cámara de Diputados. Las demás no son tan factibles. Las demás yo no las considero, tienen muy buenos puntos desarrollados en temas de mediación, la procedencia de la mediación en ámbitos sociales y comunitarios. Sin embargo, no contempla a gran escala el tema de los medios electrónicos. Eso es importante. Y eso es muy importante. La de 2018 ya nos habla en todo un capítulo respecto a las definiciones de los que van a participar en una plataforma virtual, las etapas, porque tú y yo sabemos que cuando utilizamos un sistema digital, las etapas son muy importantes y son totalmente diferentes a un esquema tradicional, presencial. Entonces ya nos está hablando de etapas y ya nos está hablando de normativas o de regulaciones técnicas con las que no contamos. Ya nos refiere a que se tiene que crear una normativa técnica, llamémosle una NMX o llamémosle una NOM, para poder regular estos aspectos de uso de tecnologías que nos va a permitir contar con esos límites que yo te comentaba. Totalmente. Y es la única legislación a nivel general que tenemos que cuenta con esta propuesta.
La verdad me parece importante, me parece que desarrollarla, implementarla en nuestro país sería muy importante porque eso va a generar un impacto en todas las legislaciones estatales, que va a permitir y que va a dar validez a sistemas como lo es una firma electrónica avanzada. Totalmente. Hoy en día es básico tener una firma electrónica avanzada y poder contar con un sistema de un proveedor de servicios certificados para firmar un convenio de mediación con firma electrónica avanzada va a dar muchísima ventaja a nuestro sistema judicial. Es importantísimo. Claro. Y desde luego, si esto llegara a tener la valía, específicamente esta iniciativa propuesta de ley general, ¿cómo podría empatar a los demás estados, a sus legislaciones locales? ¿Habría problemas en tu opinión? ¿O sí, realmente sí vendrán a ser armoniosas a lo que ya consideran algunos estados como Querétaro, que ya me contabas que tienen su reglamento, y Jalisco también? Pues varios estados ya están con su propuesta de proyecto digital. De acuerdo. Y la idea es no solo que quede en una regulación, sino generar esta implementación de acceso a la justicia protegido por nuestro artículo 17 constitucional, Exacto. El acceso a las tecnologías protegido por nuestro artículo 6 constitucional. Totalmente. Incluso ya contamos con unas notas técnicas de la CENDUMI para regular el tema de plataformas a través de 3 etapas, ¿no? Entonces, creo que el contar con una ley general que nos marque estas cuestiones generales en el uso de tecnologías va a cambiar nuestro sistema. Va a cambiar totalmente. En justicia alternativa. No se va a colisionar ni nada. No. De acuerdísimo, porque eso es bien importante. Sabemos que las antinomias rodean por todas las materias, ¿no? Y dices tú, oye, pero pues ¿cómo es posible que aquí esta ley se contrapone con la otra y en temas de mediación es lo que menos queremos? Justo en esta parte hay un artículo expreso en esta propuesta de ley general que nos habla que estos procesos apelan a la autonomía de la voluntad. Entonces, totalmente. Son los participantes los que van a tomar la decisión de acudir o no a un proceso a través de medios electrónicos o a un proceso tradicional de manera presencial. Entonces, creo que este tipo de artículos y este tipo de regulaciones es muy importante. No por el hecho de vivir una transformación digital o una justicia 4.0, todos tenemos que abocarnos y todos los sistemas tienen que ser a través de tecnologías, ¿no? Creo que hay que resguardar ese derecho humano, la tutela efectiva, el debido proceso a través del uso de estas tecnologías y el acceso a la justicia de las personas con los recursos con los que cuentan, porque no somos un país totalmente digitalizado, por el contrario, busquemos armonizar y complementar nuestro sistema judicial. Sirve como exhorto a todos los que nos están escuchando y viendo, y desde luego, bueno, concluyendo parcialmente como último punto que me gustaría mucho que nos expresaras, querida Pau, es ¿a qué invitas a los que nos están escuchando, ya sean abogados o específicamente también estudiantes de Derecho, que dicen, no, ya no hay oportunidades, ya todo está establecido, muy complicado, ¿no? Y yo lo decía, y tú estabas acompañándome en ese momento en la Universidad Autónoma de Querétaro, de su Facultad de Derecho, les digo, no, hay todo un océano azul de oportunidades. Uno es el que se pone la venda en los ojos para decir, ya no hay nada, ya todo está escrito, ¿no? Así es, y como bien lo decía, no es una cuestión de las autoridades, no es algo que nos tiene que dar nuestro gobierno, claro. Es una iniciativa propia, a querernos acercar a las tecnologías, a empezar a tomar estos cursos gratuitos en muchas plataformas que existen a nivel nacional y a nivel internacional, invertir en nuestro crecimiento profesional, porque hoy como abogados, ¿cuál es nuestro plus a ofrecer? Ya no podemos ser el abogado de litigios que nada más estudia lo que nos enseñan, claro, desde el derecho romano hasta obligaciones, contratos, civil, bueno, dependiendo del área, ¿no?, a la que tú te quieras dedicar, sino es ¿cuál es mi plus como abogado que puedo ofrecer a las empresas? Hoy los trabajos que se buscan son en empresas fintech, son en áreas de legal tech, son en áreas de gestión empresarial, por ejemplo, con temas de coaching empresarial, mecanismos alternativos para la resolución de conflictos internos. Propiedad intelectual. Entonces, ¿hacia dónde estamos buscando crecer nosotros y qué tanto nos capacitamos con ese plus que tengamos que ofrecer cuando salgamos de nuestra carrera de Derecho?
Hoy en día que el mercado es muy competitivo, bueno, ¿qué tanto estoy estudiando o me estoy actualizando en temas digitales, tecnológicos, para poder alimentar a mi empresa o alimentar a mi negocio o digitalizar mi negocio, ¿no? Y poder darles un servicio mucho más efectivo, más rápido y menos costoso a nuestros clientes, ¿no? De tener que acudir a un sistema judicial a poder resolver sus conflictos en 2-3 meses y cobrar lo mismo. Claro, es totalmente distinto. Ese es el exhorto entonces para Así todos es. los que nos están viendo, que se quiten la venda, que salgan de la caverna, como decía el mito de la caverna de Platón, y que hagan las cosas realidad, ¿no? No hay que esperar a que, bueno, la mayoría de las personas se propongan levantarse en algún lugar público para decirle al gobernador, es que todo está mal. O cambien los planes de estudio, porque O a las si esperamos... en las entidades educativas, a Claro. que tengan sus propios consejos y reuniones, a que sepan que los profesores y los estudiantes saben que las cosas se tienen que modernizar. Eso es muy cierto, que Pablo, los planes de estudio en las universidades deben de contemplar todo esto. Claro, pero no podemos esperar a eso, No porque podemos esperar. a mí me pasó que salí de la carrera y cambiaron el sistema de justicia penal, ¿no? Entonces lo que aprendí pues realmente se volvió un retraso. Entonces creo que hoy es el momento de no esperar y de tener iniciativa propia. Y yo los invito a todos los que nos ven y comparten tu programa a que empiecen a capacitarse en esos temas. No esperen a que las autoridades vengan y busquen capacitarlos. No esperen a que existan regulaciones, lineamientos, la implementación de un proyecto digital. Empecemos a generar cultura, empecemos a alfabetizar. Es un honor poder estar aquí contigo y compartir estos conocimientos, porque seguimos implementando y invitando a la sociedad a que no quite del dedo de renglón en seguir creciendo con los temas digitales. No, el honor es nuestro, querida Paola. Desde luego nos ha acompañado aquí, queridos amigos, en el podcast, la doctora Paola Jacqueline Ontiveros Vázquez, mediadora privada número 525 de la Ciudad de México y además socia directiva de Anmecon AC. Y qué gusto, querida Paola, la primera de muchas, esperemos, deseamos y te invitamos. Ya estamos en eso. Muchísimas gracias. Estamos emplazados, ya lo escucharon, ya lo vieron. Y bueno, desde esta importante sede, que agradecemos nuevamente a su director, a su digno y importante académico encargado de esta Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara, las finas atenciones y que nos haya permitido grabar este podcast totalmente con una finalidad educativa, académica, una sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Casa de la Cultura Jurídica en Guadalajara. Nos vemos pronto. Recuerden compartir este material para que, como hemos hablado, mi querida Paola y su servidor, el algoritmo en estos temas de tecnología nos trate de maravilla. Nos vemos muy pronto. Nos despedimos, querida Paola.